Vamos, cuáles son las líneas de la ministra en 2023, qué les propone ella, como les decía, muy enfocados a la consecución de la paz, la dignificación de la vida y algo sobre lo cual el Ministerio de Cultura no ha trabajado creo que nunca de una manera fuerte, que es la relación entre medio ambiente y cultura, que ya va a empezar a desarrollar en estos 4 años. Y por último les comentaba que les propondremos al final como algunos programas, los encabezados de algunos programas, algunos de ellos ya han tenido inicio en estos últimos 4 años y que pues si ustedes consideran también conjuntamente que deben tener una continuidad, pues sobre ellos podemos empezar a trabajar en este gobierno y si ustedes lo consideran viable, escucharlos sobre todo y antes de las mesas de consulta cuáles son los intereses de ustedes también para venir mejor preparados de acuerdo con sus necesidades. Entonces, nada, nuevamente muchísimas gracias. Vamos a empezar, si estamos todos de acuerdo con los avances de los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Y con todo el equipo aquí de mujeres del Ministerio de Cultura, todas nosotras que estamos aquí presentes, pues, todas las áreas técnicas que ya tienen el conocimiento concreto de las acciones, pues les vamos contando qué ha pasado, lo que está pendiente, a ver cómo desentrabamos algunas cositas que están pendientes. El primer acuerdo que tenemos es el A2 sobre la implementación de manera concertada de la política pública de protección de espacios y sitios cerrados. Entonces, de una vez, si quieren, Antonia y Ligia, ustedes dos aquí se toman la palabra y le cuentan a los representantes y representantes de la comunidad, de los pueblos en que estamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Antonia. Entonces, digamos que en este primer acuerdo, que es el A2, teníamos que el Ministerio de Cultura diseñará e implementará de manera concertada la política pública de protección de los espacios y lugares o sitios sagrados de alto valor cultural ambiental de los pueblos indígenas, con la participación de los pueblos, organizaciones indígenas, de la Mesa Permanente de Concertación Indígena, la Inclusión Nacional de Territorios Indígenas y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. En este marco, digamos que lo que se avanzó durante el cuatrenio es la formulación de un documento preliminar que lo elaboró una experta o una persona, mujer designada por la MPC, y tenemos entonces una ruta para la formulación de la política de sitios sagrados que fue presentada ante la Mesa Permanente de Concertación de septiembre de 2021. Por supuesto, digamos que la meta final, que era la diseño y concertación total de esa política pública, pues no concluyó, porque como ustedes mismos han manifestado, digamos que esto tiene que ser de manera intersectorial y habría que mirar esta parte, digamos, de manera mucho más profunda. Sabemos que el tema de los sitios sagrados precisamente es un tema muy vital para los pueblos indígenas y digamos que en el avance pues tenemos nosotros que se avanzó en el 2020 un 10%, en el 2021 un 60%, entendiendo que sí llegó hasta la mesa de concertación. De alguna manera se llegó a la mesa de concertación, que de pronto no hubo acuerdo digamos, por los avances que hayamos tenido, pero sí se llegó a presentarse a la mesa de concertación. Digamos que es eso lo que tendríamos que mirar. Hay unas recomendaciones que se hacen y es facilitar a los pueblos que tengan sitios sagrados primero una realización de caracterización propia, a partir de allí definir la ruta de manera concertada para la formulación de la política pública. Sabemos que, digamos, los que más conocen los sitios sagrados son los mismos pueblos dentro de su territorio, y qué bueno iniciar más bien con una caracterización para luego ir avanzando, ¿sí? Porque el país no sabe qué es concepto de un sitio sagrado, cómo es un sitio sagrado, qué se entiende los sitios sagrados en
lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, una recomendación es que nos demos ese tiempo para poder luego sí pasar a una política. La segunda, este acuerdo, este A2 tenía dos momentos, ¿no? Lo que es la definición de la política sagrada y concertada, y la segunda es la implementación. Entonces, en la implementación lo que se ha logrado avanzar es precisamente iniciar con un proceso de apoyo a territorios y comunidades y pueblos que hagan sus recorridos para empezar a caracterizar los sitios sagrados. Entonces tenemos en este momento dos, para el 2022 tenemos dos que me parecen supremamente importantes porque además están ligados a toda la sanación territorial, que es con el pueblo Cantuamo, y una con la ruta de protección del pueblo ETNK. Digamos dos pueblos que están, digamos, que nos va a permitir de pronto mirar estas características profundas de lo que significa un sitio sagrado. Sabemos que cada pueblo concibe los sitios sagrados de una manera distinta y tiene el conocimiento profundo de los sitios sagrados. Eso lo sabemos y conocemos, que por eso es importante hacer estos recorridos de caracterización. En este momento tenemos dos. El año pasado tuvimos 4, 5, y pues en esas, digamos, no es una implementación de una política, pero sí una búsqueda de una ruta de caracterización que creo que va a ser muy pertinente. Bueno, y pues aquí también hay algo muy importante que para nosotros es un logro, y es articular también sentencias en las cuales están requiriendo precisamente todo el tema de sitios sagrados. Hay muchas sentencias en Colombia pues que no se les ha dado cumplimiento, y muchas tienen que ver con el tema de territorios. Entonces aquí el Ministerio de Cultura articula las sentencias y articula precisamente esa necesidad de caracterizar el reconocimiento de los sitios sagrados. En el A20 es el porcentaje de acciones concertadas e implementadas dirigidas a la participación de mujeres indígenas en el marco del Año Internacional de las Lenguas Nativas. Sabemos que en el 2019 se declaró en el mundo el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Allí se alcanza entonces la facilitación de acciones encaminadas a visibilizar la importancia de la mujer indígena en la transmisión del legado cultural, y en especial el rol para la preservación de las lenguas, el rol fundamental que tiene la mujer indígena. En el mes de septiembre del 2020, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, se adelantó el conversatorio reunión con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, con la presentación del decreto 1158 del 21 de agosto del 2020. Digamos que en este aspecto ha sido más la facilitación de la participación de la mujer indígena con su rol fundamental de portadora de las lenguas indígenas. Este se cumplió de acuerdo a lo que establecía, que era por un año, o sea, en el 2019 y en el 2020. Continuamos, por favor. El acuerdo H33, pues eso se ha venido cumpliendo de acuerdo a los convenios que se han realizado el año anterior con el gobierno mayor, y este año ya se está firmando el contrato con ASOCID, ¿sí? Para desarrollar tanto el H33 como el H30. Este primero relacionado al porcentaje de encuentros e intercambios culturales regionales concertados en el marco de la CONCIL. Entonces, la propuesta remitida por la CONCIL y sobre todo por el acuerdo de las 5 organizaciones, que este año se ha ejecutado a través de la ASOCID. Eso se está cumpliendo de acuerdo a las acciones y actividades identificadas por las 5 organizaciones indígenas. Continuamos. El H43.
Esa es Plan Nacional Decenal de Protección y Fortalecimiento de las Lenguas Nativas concertado y protocolizado en la MPC. Esta meta se cumplió en el cuatrenio. Tenemos el Plan Decenal de Lenguas Nativas concertado y protocolizado en diciembre de 2020. Es un plan que además está articulando varios sectores. Es el primer plan que claramente define la articulación intersectorial e intrasectorial, porque inmediatamente también está diciendo que al interior del Ministerio de Cultura también hay que hacer una adecuación institucional para articular procesos, programas y proyectos. Entonces es un plan que además tiene un reconocimiento muy importante por la manera como se construyó, pero también por las líneas, programas y proyectos que tiene para la protección de las lenguas nativas de Colombia. En el 100% se cumplió. El H48, que es porcentaje de implementación de la Estrategia Concertada del Año Internacional de las Lenguas Nativas, esta se articula también a la primera, que es en la vigencia 2019 se desarrolló la sesión del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, durante el cual se hace entrega de la cartilla de traducción a lenguas nativas de la Declaración de los Derechos Humanos a 16 lenguas nativas del país. Luego, estas cartillas están, digamos, son muy importantes porque es la Declaración de los Derechos Humanos en donde se visibiliza esa digamos, esa diversidad lingüística que existe en Colombia. Esta también se da cumplimiento en un 100%, será solamente para un año. Luego viene porcentaje de implementación de la Ley 1381 del 2010 de lenguas nativas, de acuerdo al plan de acción concertado con la MPC. En el 2021 se hizo la concertación con la CONCYT. El gobierno mayor ejecutó, digamos, las acciones relacionadas con este tema, y en el presente año también se están ya firmando las acciones con ASOCI, y allí se van a realizar la socialización del Plan Decenal de Lenguas Nativas de manera virtual a las filiales de la UDI, pero también se van a desarrollar contenidos, se van a desarrollar podcasts, se va a hacer el fortalecimiento de lenguas nativas a través de conversatorios internos con cada una de las autoridades y cada uno de los territorios indígenas, de las 5 y de las, digamos, de las organizaciones filiales a las 5 organizaciones ONICSIT, OPIAC, Gobierno Mayor, AIJO para la Pachamama. OPIAC, por ejemplo, va a hacer una revisión de las 45 lenguas que existen en la Amazonía colombiana, un poco también para visibilizarlas y pues generar también ese informe sobre, digamos, cómo están identificadas las 45 lenguas. Digamos que esas están porcentaje, el H50 al H11, los talleres escuela. Para el año 2021 se habían concertado la realización de 5 talleres escuelas. La identificación de estos 5 talleres escuelas se coordinó con la mesa técnica de la CONCYT, quien informó pues con quienes deberíamos empezar el proceso de identificación de las 5 talleres escuelas. El Ministerio de Cultura, con las direcciones de población y la dirección de patrimonio, realizaron las reuniones con cada una de las, digamos, de las agrupaciones o de las experiencias que se quería llevar a taller escuela, y estas fueron 5 identificadas, uno en Duque Restarillo, en donde estuvo AIJO, estaba relacionado mucho con el tema de interpretación de músicas ancestrales de banda de yegua, en Solano Caquetá con los huitotos, con la lengua huitoto y la upiá, en Valledupar Cesar con los cancuamos, ONIC, y en Bogotá con Gobierno Mayor con una experiencia del Cabildo Indígena Camchá de Bogotá. Digamos que la concertación territorial con los interesados, como dice el convenio 169, se realizó.
Sin embargo, en la sesión de CONCYT del 2021 no se logró concretar y avanzar con el desarrollo de esos 5 talleres de escuela que ya venían siendo trabajadas durante el año 2021 en concertación territorial. Digamos que esa quedó allí. Bueno, con talleres escuela también es importante, quisimos mencionarlo, digamos, en el proceso de implementación de la ley 1381, que establece que hay que realizar acciones de protección de las lenguas. Hay un elemento fundamental que es importante para todos, pensemos y podamos desarrollar también hacia futuro, y es garantizar la transmisión intergeneracional de la lengua. Es un elemento vital para que las lenguas no se pierdan. Por ello el Ministerio de Cultura desarrolló experiencia en 13 talleres escuela en comunidades indígenas bastante alejadas, como por ejemplo la Cabillaría de Paupés, que es una lengua que ya está en proceso de bastante pérdida de la lengua. En la comunidad de Curador Chocó, con el resguardo Santa María de Curiche, está también con el Aguapit, con los Aguá, de la zona de Nariño, está también los Inga del Alto Putumayo, con los 13 municipios y los resguardos indígenas que están alrededor del Alto Putumayo. Está la experiencia de contexto urbano del Cabildo Capiul, que queda en el municipio de Leticia. Está también los Bora de Puerto Alegría, que también es un sitio bastante alejado. Los Bora también es una lengua que poco a poco va en detrimento. Está también los pueblos Cofán, se hizo también con el pueblo Cofán de Putumayo, el pueblo Siona, también con la comunidad Betoy, que queda en Tame, Arauca, que también es una comunidad que tiene pérdida de lengua bastante fuerte. También está las comunidades de me falta la de Teneca. Teneca también del municipio de Sabanas de San Ángel. También se llevó a cabo los talleres Escuela de Transmisión Intergeneracional de Lengua, y está también una de resguardo o de la ranchería Camino Verde de Uridia con los guayú, con la lengua guayulay. Digamos que esta experiencia nos ha servido a nosotros para no solamente tener un panorama del estado de vitalidad de estas lenguas, sino también nos está permitiendo generar unas proyecciones frente al tema de uno de los elementos fundamentales de la protección de la lengua, que es la transmisión intergeneracional de las lenguas nativas en Colombia. En el año 2022, con talleres escuela, lo estamos asociando también a medidas especiales. Entonces aquí estamos haciendo el trabajo o estamos acompañando las escuelas taller de Jiu y Nucar en San José de Guaviare y de la comunidad Cuinave en Puerto Inírida, Guainía. ¿Sí? Estamos con estas comunidades. Digamos que son lenguas en las cuales requieren mucha atención. El Nucar, por ejemplo, es una lengua en contacto inicial que requiere bastante protección de todos. Y digamos que en este momento estas escuelas taller están en proceso. Digamos que ya está todo listo para, o ya dieron inicio como a todos los primeros elementos que tiene la metodología taller escuela, que es iniciar con la selección del sabedor, que va a estar al frente del taller escuela, y del gestor cultural. Digamos, en el acuerdo 30, que es plan de acción concertado en el marco de la se vincularán pueblos indígenas a la conmemoración del Bicentenario a través de una estrategia concertada que garantice la participación con enfoque propio. Se propiciarán espacios de reflexión sobre las narrativas de los pueblos originarios
originarios preexistentes a la República. Esto se cumple toda vez que en el año 2021 se hizo convenio con Gobierno Mayor y se ejecutó, digamos, lo correspondiente a las acciones identificadas por las 5 organizaciones indígenas, y este año igualmente se ejecuta de acuerdo a la concertación con ASOCIP y de acuerdo a la identificación de las acciones por las 5 organizaciones indígenas. Entonces esa también tiene cumplimiento. El H17. Pasa el micrófono. Gracias. Bueno, con respecto al H17, en este tema que tiene que ver con el fortalecimiento y fomento en el marco de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas, las escuelas propias comunicativas a través de estrategias de formación que fomenten la producción de contenidos culturales y comunicativos sonoros, visuales, escritos y convergentes que tengan en cuenta el reconocimiento a su territorio y tradiciones culturales y apunten a la revitalización de su comunidad. Desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos se ha implementado esto en el marco, como se ha mencionado, de la política pública de comunicación de y para los pueblos indígenas. Aquí aprovecho este espacio para agradecerles a las organizaciones, a los comunicadores que han participado y que pues caminan la palabra en los diversos procesos de escuelas de comunicación, que han sido durante, al momento, 40 procesos fortalecidos, y que está pendiente los 5 para el cumplimiento de la meta del cuatrienio. En este momento, como se menciona, la ASOCIP, la asociación, ya entregó la propuesta técnica consolidada para el cumplimiento de este acuerdo H17 y H29, que implica también ya un tema interno del Ministerio de Cultura para la parte contractual, y que en su comité de contratación pues emitió algunas recomendaciones frente al tiempo contractual. Es muy importante también manifestarles que este acuerdo pues ha permitido el fortalecimiento de diferentes espacios alrededor de la comunicación propia y de medios apropiados. Aquí también al inicio con el MITIC se afirmaba de la importancia de la comunicación propia, de esa comunicación que nos permite el diálogo con los diversos espacios de la comunicación espiritual, y eso ha trascendido en las diversas etapas, tejidos que se han desarrollado dentro de los procesos que han sido también implementados directamente por las organizaciones y también los colectivos directamente que hacen parte de las organizaciones nacionales indígenas. Bueno, y también aprovecho pues en el marco de esta implementación que ha sido desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, también se han desarrollado el cumplimiento de los acuerdos que también están en el marco de esta implementación, por ejemplo con los acuerdos Mingas del Occidente, con el CRIU y con el CRIDEC, que también pues hacen parte, pues, pero las menciono únicamente, pero que pues no se relacionan en cuanto a ese tema del H17, que es un acuerdo directamente con la Mesa Permanente de Concertación y con la CONCIP, que pues se estableció en la sesión del 14 y 15 de noviembre de 2021, y frente al cual también se han implementado las acciones relacionadas con el Plan de Acción 2022 que ha implementado la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos. Entonces, estamos pendientes de avanzar en temas ya contractuales frente al cumplimiento del acuerdo H17 para este año 2022 y lograr el cumplimiento de la meta prevista con 45 escuelas y procesos de comunicación. El acuerdo H18 que trata sobre el fortalecimiento del Programa Nacional de Concertación y el portafolio de títulos con enfoque poblacional. Aquí tenía 3 indicadores. Se revisaron los requisitos de la convocatoria y la convocatoria que hizo el Ministerio de Cultura en los 4 años. Se crearon unas líneas específicas exclusivas para pueblos indígenas. Y se asignaron unos recursos
Daniela, siguiente, por favor. Y se asignaron unos recursos ya pues como resultado de estas líneas específicas para pueblos indígenas, de cumplimiento de los tres indicadores. En el cuatrienio, pues estos fueron los resultados del número de proyectos apoyados y estímulos otorgados por los valores durante cada año. Esperamos que en los próximos 4 años esto también siga fortaleciéndose, podamos fortalecer las convocatorias y seguir aumentando el enfoque diferencial de nuestras convocatorias para el beneficio de los pueblos indígenas de los territorios. Bueno, este es el acuerdo H29, ¿me oye bien? Este es el acuerdo H29 que tiene 2 patas, una referida a la gestión de los acervos audiovisuales de los pueblos indígenas, entendiendo el audiovisual como fotográfico, sonoro, musical, o sea, mucho más allá del video y el cine. Y la otra pata es un documento de política para cimentar una norma que esperamos en los próximos años poder promulgar, que proteja este patrimonio a lo largo del tiempo. Entonces, en el primer año no tuvimos recursos, pero hicimos muchísimas cosas. Conseguimos con gestión, por ejemplo, que 9 personas fueran al Encuentro Nacional de Archivos en Medellín. Y así fuimos trabajando, haciendo talleres, llevando este mensaje de cómo cuidar y proteger esta memoria audiovisual. En el año 2020 logramos hacer una alianza estratégica con el Festival de Cine y Video Indígena de Opará. Hicimos un encuentro de archivos dedicado a la memoria audiovisual de los pueblos indígenas, que fue maravilloso. Tuvimos pues unos alcances increíbles en el mundo virtual, estábamos en plena pandemia, pero digamos que hemos ido creciendo, hemos hecho viajes de acompañamiento con mi compañera de viaje que se llama Yelena Mendoza. Hemos estado en muchas regiones, digamos, alentando a las comunidades a empezar a tejer estos caminos tan importantes de autorreconocimiento, de reconocimiento. Y bueno, pues el balance es como muy bonito, porque aunque al principio no tuvimos recursos, fuimos avanzando igual con las 5 organizaciones. Creo que pues lo que ha pasado lo tienen que decir las 5 organizaciones, y el sueño es que este año podamos, a través del convenio con ASOCIT, ya cerrar el texto del documento PACPI, que es una ruta, que es una guía, que son unos lineamientos para ver si en este cuatrienio logramos sacar adelante esa norma que ya existe para el patrimonio en general, el patrimonio audiovisual colombiano, pero pues que nos gustaría, sellar en este compromiso muy grande con los pueblos indígenas, que sea con un enfoque diferencial hacia los pueblos indígenas. Entonces, este año estamos a la espera de que se firme el convenio con ASOCIT para ejecutar los recursos que tenemos, y asimismo pues ya lo veremos, hemos proyectado el próximo cuatrienio para seguir adelante con la tarea. Gracias. El acuerdo H31 que trataba sobre los proyectos, el porcentaje de proyectos de infraestructura cultural específicos para pueblos indígenas concertados y habilitados. Este indicador se medía mediante la viabilidad a proyectos de infraestructura cultural. Creo que aquí hay una oportunidad de mejora en el futuro. No sé si en las mesas que tengamos próximamente intentamos entre las partes concertar otro tipo de indicador que sí realmente tenga un impacto real hacia las comunidades. Nosotros en el cuatrienio adelantamos una infraestructura cultural en concertación con las autoridades indígenas, que son estas que les manifestamos aquí, una biblioteca en el
el resguardo indígena Tanzania en San Francisco Putumayo, con una inversión de 1.745 millones, y una construcción de una casa de la cultura del pueblo cufán en el resguardo de Yarinal en Putumayo también, con una inversión de 1.000 millones de pesos. Estas dos infraestructuras culturales en este momento se encuentran en ejecución. Sin embargo, el indicador de este acuerdo únicamente llegaba hasta la viabilidad del proyecto de infraestructura cultural. Aquí nosotros desde el Ministerio de Cultura consideramos que cuando estemos en el espacio de consulta podamos entre las partes concertar un indicador que genere un impacto un poco más positivo para los pueblos. Bueno, ese también respecto al acuerdo H14, arrancó también desde el Ministerio de Cultura para el tema que tiene que ver con el plan de acción de la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, pues hace referencia a las acciones que se han presentado en la pasada sesión concertada del 14 y 15 de noviembre, donde presentamos pues las acciones a desarrollar durante este año y también las que desde la función misional de la DACMI, de la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos, se han desarrollado, como Imaginando Nuestra Imagen, el tema de narrativas digitales para creadores indígenas, la participación del Tejido Caribe en la Alianza de Comunicación Caribe, la producción y circulación de contenidos indígenas, el tema de la LACA con niños indígenas y también el tema de un documento que se viene construyendo alrededor del trabajo audiovisual con pueblos indígenas. Son algunas de las acciones que se socializaron y se presentaron y se concertaron en su momento con la CONCIP en la sesión del 14 y 15 de noviembre, en armonía con este acuerdo del H14 frente al tema del plan de la Comisión Nacional de Comunicación de y para los pueblos indígenas de la CONCIP. Hasta el momento sobre el avance de los acuerdos del plan 2018-2022, ¿quieren agregar algo? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Necesitan alguna aclaración sobre el cumplimiento de alguno de ellos hasta el momento? Sí. ¿Al final? Entonces, presupuesto 2023. Hasta el momento, en el proyecto de ley de presupuesto del Ministerio de Cultura tiene una asignación de 622.000 millones de pesos. Es una asignación relativamente baja en comparación con otros sectores. Desde el Ministerio, la ministra está adelantando las gestiones con el Ministerio de Hacienda para que pueda aumentar este presupuesto. Esperamos ayuda de la bancada de gobierno, de los parlamentarios, que ayuden a que el presupuesto del Ministerio de Cultura mejore para la vigencia 2023 y también nosotros podamos llegar con una oferta mucho más fuerte a ustedes como programas más presentes en los procesos de consulta. Esto hasta el momento significa solamente un aumento del 13% en relación con el presupuesto del año anterior, de este año, perdón, del 2022. Como les decía, consideramos que es insuficiente, entonces en este momento sí estamos haciendo esa gestión muy fuerte en Hacienda, porque las apuestas que tiene Colombia, potencia mundial de la vida para el sector cultura, son fuertes. Escúcheme, estamos equivocados, son 622.519 millones. 622.519 millones. Lo que hoy está en debate. Que pueda aumentar, lo esperamos, con la ayuda de todos y todas, pueda aumentar, pero eso es lo que está en este momento en debate en Congreso de la República. Y no implica una variación real muy significativa en relación con el presupuesto de este año del gobierno anterior, entonces ahí estamos pues tratando de corregir eso. Señor. ¿Esto es con primeras o segundas cartas?
Bueno, eso es una muy buena pregunta, amigo, gracias. Porque inicialmente lo que fue al Congreso era por 499.000 millones. O sea, el presupuesto era menor que el del 2022 y en primera carta, ya con el apoyo del ministro y también de proposiciones de parlamentarios de la bancada de gobierno, se aumentó a 622. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para las expectativas que tiene la comunidad y el país. Este nuevo proyecto de gobierno sigue siendo insuficiente para lo que necesita el sector cultura. Por eso, en segunda carta, en respuesta a su pregunta, pues esperamos que ya, ahora sí, ya con la bancada de gobierno del Congreso de la República, pues nos den una manito y logren aumentarnos un poco más el presupuesto. Pero ya sería en segunda carta. Nosotros solicitamos 1,2 billones de pesos. 1,2 billones de pesos es, o sea, hoy el presupuesto del ministerio es el 0,3%, o sea, es muy bajo, somos el ministerio con menor presupuesto en el gobierno nacional y con necesidades, pues, los artistas, los gestores y creadores culturales para adelantar sus proyectos e iniciativas culturales sí necesitan mucho de lo que se le asigna al sector, porque gran parte del sector se mueve también a través de las convocatorias públicas. Con eso se hacen los proyectos de teatro, las salas de teatro funcionan con nuestras convocatorias, todos los contenidos audiovisuales que hacemos desde la dirección de cine y medios interactivos se hacen con convocatorias, los proyectos de música. Entonces, pues no, esperamos que aumente un poco más. Nosotros estábamos pidiendo que nos aumentaran. Hoy estamos en 0,2%, estamos pidiendo que nos aumentaran al 0,4% del presupuesto general de la Nación. Eso es lo que estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda. Entonces, el apoyo de todos y todas, pues, es muy importante en este objetivo de aumentar el presupuesto del Ministerio de Cultura. En las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, entonces, como ya ustedes saben, hay 4 pilares de gobierno para el Plan Nacional de Desarrollo: justicia social, justicia ambiental, justicia económica y paz total. Y a la derecha tienen los ejes que la ministra de Cultura le propone hoy al país. Ella tiene una primera línea que le denomina la ministra Arte y Educación para la Vida, muy enfocada con el eje del pilar del Gobierno Nacional sobre justicia social. Aquí la ministra espera fortalecer todos los procesos artísticos y culturales que dignifiquen la calidad de vida de los artistas, gestores y creadores culturales. Esto se hace con presupuesto, con mejorar las convocatorias, mejorar los procesos de formación artística. El presidente le dio una tarea al ministerio muy fuerte de fortalecer el Sistema Nacional de Formación y Educación Artística, que se llama CINEFAC. Todo el fortalecimiento de contenidos audiovisuales está aquí, también el fortalecimiento de la infraestructura cultural, que es algo también con lo que podemos trabajar con los pueblos indígenas en los próximos 4 años, o la implementación del plan decenal de lenguas nativas también está aquí, y de manera transversal con las otras líneas. Una segunda línea que se llama Memoria, Vidas, Saberes y Culturas. Como saben, la señora ministra está adelantando gestiones para cambiar el nombre del Ministerio de Cultura, que ahora se llamará el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Ese será el nuevo nombre del Ministerio de Cultura, y su segundo eje estratégico está encaminado en esto que se llama Memoria Viva, Saberes y Culturas. Aquí ella luchará por el fortalecimiento de las tradiciones, del patrimonio inmaterial y material también. Aquí en esta es donde se desarrolla también la política
el Plan Decenal de Lenguas Nativas, todas las acciones que nosotros tenemos encaminadas para el fortalecimiento de los grupos poblacionales. Una tercera línea que se llama Colombia en el planeta y en el mundo, que es nueva, como les decía, la ministra tiene una línea muy clara de relación entre cultura y medio ambiente, cómo crear conciencia en la comunidad a través de la cultura para la protección y cuidado del medio ambiente. Aquí también tenemos como una oportunidad de trabajar esto articuladamente con los pueblos indígenas. Una de sus principales estrategias será fortalecer todos los saberes, todos los procesos de formación de saberes ancestrales y articularlos en la construcción del plan de desarrollo. Entonces esperamos que como ustedes, si es de su interés y en las mesas de consulta que tengamos, pues pudiéramos de manera conjunta proponer acciones reales para el desarrollo de esta línea que articula cultura y medio ambiente. Y por último, la cultura de paz. Para la ministra el cambio social debe ser cultural o sencillamente no será. Entonces propone muchas de las acciones que desarrollarán en estos 4 años estarán encaminadas para que a través de la cultura logremos desarrollar este gran objetivo de la paz. También, como ustedes, esperamos que de manera articulada con los pueblos indígenas podamos proponerle a la ministra programas concertados de cultura y paz en sus territorios, que son los afectados por el conflicto, ¿no? Entonces, y unos ejes transversales. Ella quiere fortalecer la gobernanza cultural, las poblaciones activas, su enfoque. Todos los programas de ella tendrán un enfoque diferencial, así nos los ha manifestado. Por ahí empieza para ella como la dignificación de la calidad de vida de los gestores, creadores culturales y artistas. Y también pues, contará con un eje transversal para llevar toda su oferta a los territorios, como descentralizar la oferta cultural que se ha visto un poco centralizada en las principales ciudades del país. Por ejemplo, si uno revisa los resultados de las convocatorias de concertación y ciclo, que son las más grandes que hay en el Ministerio para apoyar proyectos culturales, y en las de estímulos sobre todo, pues uno observa que la mayoría de estos recursos se quedan en las principales ciudades del país. Eso no es un secreto, eso es público, las cifras lo dicen. Entonces nada, pues para este gobierno eso no puede suceder, y desde el primer día ya con la remodelación de la convocatoria de concertación ella tomó medidas para descentralizar el uso de estos recursos y que realmente se lleguen directamente a los territorios que más los necesitan. De procesos que nosotros proponemos, entonces, nosotros ahorita estamos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Estas 4 líneas serán los pilares del Ministerio en los próximos 4 años. Ahí estamos en conjunto con todas las directoras misionales del Ministerio, creando los contenidos que vamos a proponerles a ustedes en las mesas. Pero aquí hay algunos mínimos que nosotros consideramos, si ustedes están de acuerdo, sobre los cuales también podemos trabajar en los próximos 4 años, junto con los nuevos que desarrollemos en las próximas semanas y los que ustedes también consideren, por supuesto. La implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas, que es una política de Estado con un cumplimiento a 10 años, eso tenemos que seguir desarrollándola y fortaleciéndola, seguir con la política de creación de contenidos audiovisuales en concertación con ustedes, creados directamente por ustedes, el fortalecimiento de las escuelas propias de comunicación también que los trabajamos en estos 4 años y consideramos, si ustedes están de acuerdo, que podrían seguir fortaleciéndose. El apoyo a los proyectos artísticos y culturales a través de las convocatorias. Como les decía, pues consideramos que tenemos que seguir fortaleciendo el enfoque diferencial, llevando los recursos directamente a las regiones, motivando a que más resguardos
y organizaciones indígenas se presenten en estas convocatorias. El proceso de desarrollo de estrategia de fortalecimiento de los saberes tradicionales. Esto fue lo que en estos últimos 4 años hicimos a través de los talleres de escuela. Este es un programa que estaría en formulación, pero definitivamente sí, de acuerdo con las líneas que tiene la ministra, todo el fortalecimiento de saberes tradicionales pues será uno de los principales objetivos de los 4 años. Y por último, el Plan Nacional de Cultura. Ustedes saben que este año se hizo un lanzamiento en el gobierno anterior del Plan Nacional de Cultura, una estrategia como de planeación a largo plazo, tiene una vigencia de 10 años, de las acciones que la ciudadanía consideró debían realizarse por parte del sector cultura, y que está pendiente la realización del capítulo del capítulo étnico del plan. Entonces pues también será algo de lo que nosotros proponemos que se trabaje en los 4 años, que le hagamos ese capítulo étnico al plan, para que los pueblos con nosotros pues, de manera concertada puedan visibilizarse en él e incluir como las necesidades en materia cultural que tienen a largo plazo, y que le quede al sector cultural, a los próximos ministros, una guía de cómo desarrollarlo. Esto es de manera muy general. Como les digo, en esta semana seguimos aterrizando programas nuevos que esperemos que estén listos cuando ya tengamos las mesas de consulta, pero como les decía al comienzo, también nos interesa mucho escucharlos, y cualquier propuesta que ustedes quieran hacerle a la ministra sobre programas, pues seguramente será muy bienvenida, y pues, trataremos la forma de incluirlos y desarrollarlos un poco más. Muchísimas gracias. Vamos a proceder entonces a hacer las preguntas, observaciones. ¿Quién está aquí? Le tocó a Eduardo. Eduardo, le tocó. ¿Dónde está Julio? El pueblo reclama. Bueno, buenas tardes nuevamente. Pues unas precisiones, igual ya hemos manifestado en muchas sesiones de mesa y otros escenarios. En el empalme lo manifestamos. El tema de la política pública de lugares y sitios sagrados. O sea, entendemos que, para no hilar tan largo, Mincultura ha hecho un ejercicio en el marco de su autonomía, de lo que expusieron, está muy bien, pero pues no corresponde al cumplimiento del acuerdo. Entendemos que hay unas limitaciones presupuestales, una acción intersectorial, etcétera, pero pues sí que nos quede claro que fue un ejercicio que hicieron autónomamente, atendiendo incluso algunas sentencias que tenían, que puede ser un precedente, puede ser un insumo para pensarlo a futuro, pero este tema sí es clave, porque tiene que ver, o en su momento lo pensamos así, con las afectaciones que se generan a los territorios indígenas por múltiples situaciones, caso uso del espectro, un poco amarrándolo lo que hablamos con MINTIC, entre otros. Entonces eso es importante que lo tengamos presente en adelante para la futura concertación. Un segundo punto, talleres escuela. Bueno, precisemos, digamos que los talleres de escuela no pasaba por una consulta previa libre informada como se establece en el 169 de la OIT, no pasaba por ahí, pasaba por una concertación técnica en el marco de la CONCET, un plan de acción, de acuerdo a unas metas indicadores concertados en su momento. Y lo que pasó con talleres de escuela básicamente fue que el operador, que es una fundación, si mal no estoy, operador privado, solicitaba cerca del 30% del recurso total que había para cada taller de escuela, que era un monto muy bajo, creo que 80 millones de pesos por cada taller de escuela. El 30% son 24 millones de pesos, quedaban como 56 millones de pesos para que efectivamente se pudieran realizar las acciones.
Y el posicionamiento que tuvimos en su momento de la CONCYT puede decir que no caminábamos en esa línea porque en últimas lo consideramos una acción que iba en retroceso, en regresividad de lo que buscamos con ese acuerdo de orden político. Mi cultura ya lo manifestó, hizo varios ejercicios, fue muy amplio en su exposición, pero pues esas 5 escuelas, pues no, talleres de escuela nosotros no lo realizamos por esa razón. Y el llamado que haríamos incluso de cara a este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, nuevamente no centrándonos en lo presupuestal, porque la discusión que vimos en CONCYT fue que los pueblos indígenas tienen muchas herramientas propias para sistematizar sus procesos, para diseñar metodologías, para hacer pedagogía, etc. Y no necesitamos que un operador externo venga con sus metodologías, que están muy bien para sus ejercicios, pero de acuerdo al enfoque diferencial no aplica. Eso para no centrarnos en lo presupuestal, lo presupuestal es un debate de otro orden. 2 preguntas muy puntuales. En Empalme se escuchó que había una intención de la ministra de hacer un ajuste de lo que es el viceministerio de la Economía Naranja. Era una cuestión incluso de enfoque político. ¿Sí? Yo recuerdo que hubo unas discusiones bien acaloradas y muchas preguntas que surgieron, y es preguntarle al Ministerio de Cultura si existe actualmente esa voluntad política de hacer esa transformación del viceministerio, y de ser así, ¿cómo entraríamos a participar los pueblos indígenas en ese ejercicio que sería una reestructuración institucional? ¿Sí? Eso por un lado, y por el otro lado, en el Plan Nacional de Cultura se habla de un capítulo étnico, pero yo creo que la apuesta nuestra sería un capítulo indígena, porque siempre hemos visto que nos diluimos en lo étnico, y cómo, digamos, dialogaría eso con algo que no se realizó, que fue la consulta previa, libre y informada del Plan Nacional de Cultura. Ustedes saben bien que, digamos, que se llevó el tema a la mesa permanente de concertación, hubo una asignación presupuestal pues bastante baja, no se logró, igual cuando se llegó con el documento, pues ya era un documento estructurado, construido desde la autonomía de mi cultura, pero que no recogía como las voces de todos y de todas. Entonces, ¿cómo se ha pensado ese ejercicio? Si es una consulta previa, con lo que eso implica, o si son unos foros territoriales como en algún momento lo plantearon, ¿cómo qué línea hay al respecto del Plan Nacional de Cultura en ese orden que se plantea en esa ruta de trabajo? Y también, pues, reconocer una cosa, pues yo de las entidades que he escuchado, mi cultura es creo que la única que trae como una línea un poco clara de cómo está pensando el nuevo gobierno. Y eso es en última lo que necesitamos en este espacio, que se piense eso. A mí me surge una duda, se hablan de 4 ejes, pero esos 4 ejes son los mismos ejes de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, o son diferentes, o cómo dialogan. Si quieres terminar. Sí, gracias. Empecemos por la última, por los ejes. No, son ejes propios de la ministra. Toda la relación de cultura y paz, de cultura y medio ambiente, de arte y educación para la vida, y memorias vivas, saberes y culturas son los ejes de la ministra. Ella va a desarrollar su política de los 4 años sobre esos 4 ejes. Están articulados con los pilares del gobierno nacional, pero son propios de ella, lo que yo les conté aquí. Sobre el Plan Nacional de Cultura, estamos construyendo el documento. La línea de la consulta todavía no se ha definido, pero es un capítulo indígena, perdón, no un capítulo étnico como decía la presentación, es un capítulo indígena. Sobre los talleres escuela, y lo que pasó con los talleres escuela fue desafortunado, pero creo que nosotros pues también quedamos con un sinsabor porque pues, los recursos estaban, se hicieron unas concertaciones con las comunidades, y cuando tuvimos la mesa en noviembre, ¿qué pasó realmente? Que eso lo podemos corregir entonces en las próximas consultas. Los talleres escuelas son procesos de formación para el fortalecimiento de los saberes y oficios tradicionales que desarrollan unas fundaciones, como lo decía usted, que se llaman escuelas taller. Imagínense un proceso de formación del SENA. El SENA hace un proceso de formación y certifica, ¿cierto? Pero el proceso de formación se hace con el SENA.
Entonces en Colombia, con el Ministerio de Cultura tiene un programa de escuelas taller. Las escuelas taller son unas organizaciones sin ánimo de lucro, donde el ministerio pertenece a las juntas directivas y se encargan de hacer procesos de formación en oficios y saberes tradicionales. Ellos son quienes certifican, y uno de los requisitos que tuvo el Ministerio de Cultura a través de su director de patrimonio, yo en noviembre estuve con ustedes y pues sí, al final sí nos quedó un sabor, es que los talleres de escuela únicamente para ser certificados tenían que hacerlos esta fundación, y por eso no tuvimos una concertación. Eso entonces lo podemos corregir en la próxima vigencia, o sea, como tener en cuenta, usted nos comentaba en noviembre, y sí es cierto, claro, en 2018 cuando se hizo la concertación, tal vez la información que explicó el ministerio, tal vez el ministerio no explicó esto así de la manera como yo lo estoy explicando ahora, entonces se concertó algo con una información que tal vez no fue completa. Yo no lo sé porque yo no estuve en ese momento de concertación, pero pues sin duda alguna es algo que podemos corregir. Entonces, no serán talleres de escuela, por supuesto que nos interesa y que a la ministra de Cultura le interesa fortalecer los procesos de formación en saberes ancestrales, claro que sí, pero buscamos la forma para que eso se pueda hacer a través de las organizaciones que ya tienen toda la capacidad instalada. ¿Vale? Pero pues eso fue lo que pasó, por eso lamentablemente, y sí lamentablemente porque los recursos estaban, se hizo una concertación con las cinco organizaciones y no pudimos llevarlo a cabo. Sobre el viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja, por supuesto, eso es una prioridad de la ministra. Cambiar el nombre, eso implica un ajuste de la normatividad. En eso están. Eso no quiere decir que el emprendimiento cultural no se vaya a seguir fortaleciendo, solamente que tendrá un enfoque diferencial. De hecho, tuvimos un proceso exitoso con los pueblos indígenas. Aquí hay alguien del CRIC, ¿cierto? Con el CRIC se hizo un proceso de fortalecimiento de emprendimientos culturales de economía propia, una serie de convenios que hicimos en los últimos 4 años. Entonces sí se puede, sí podemos hacer procesos de emprendimiento con enfoque diferencial, y también pues podría ser una de las propuestas, si a ustedes les interesa, que se pueda concertar ahorita en la mesa. Pero sí, el cambio y el enfoque de la economía naranja, por supuesto, es una prioridad de gobierno. Es una prioridad de gobierno. ¿Se me queda alguna respuesta? No, creo que sería cómo vamos mirando la participación nuestra en ese... En el ministerio, perfecto, le daremos como el mensaje a la ministra. Pero miren, si ustedes ven las líneas, creo que creería yo que como pueblos indígenas se pueden identificar en ellas. Entonces ella está totalmente entregada a fortalecer las políticas con los pueblos, con las comunidades, y a desarrollar el enfoque diferencial. Pero entonces el mensaje de diálogo para la creación del nuevo viceministerio se lo damos con mucho gusto. Gracias. Por aquí. Había un antes y ya le paso mi micrófono. Y por aquí también. ¿Usted también? Buenas tardes. Para mí hay una gran inquietud con respecto a las lenguas nativas, a los saberes y conocimientos ancestrales de todos los étnicos, y principalmente tiene que ver con los derechos de autor. ¿Por qué lo ratifico? Porque se ha visto que en otros espacios, en otros escenarios, los derechos de autor no están implementados en las políticas públicas de todos los ministerios. ¿Por qué lo ratifico? Porque los saberes ancestrales en medicina también se han visto agredidos, en el sentido de que poblaciones externas han utilizado esos saberes y conocimientos para mal uso, y también otro por economía.
Entonces, en esa perspectiva hay que colocar dentro de eso una formulación de política para que la cultura, tanto de lenguas nativas, de los usos y costumbres, y sobre todo, en especial, sobre la protección de la vestimenta. En ese sentido, creo que es importante hacer esa política pública en la protección, porque pues igual hemos tenido como población, hemos tenido como algunos sectores externos, extranjeros, que han querido imitar algunos de los trajes típicos de nuestras poblaciones. Por ejemplo, el pueblo wayú con el traje de la manta. En ese sentido, creo que hay muchas de las poblaciones étnicas que se sienten de esa manera, y en especial en comunicaciones también hay que hacer una referencia con respecto a lo que siempre, a las medicinas, como ya que la hoja de coca, siempre en los informes de medios de comunicación hacen como el énfasis de que son sustancias psicoactivas y tiene otros conceptos que no están dentro de nuestro lenguaje, y que también eso hace parte de la protección de los saberes y conocimientos. Entonces, esos lenguajes también son importantes dejar ahí en las aclaraciones, en las páginas de diferentes divulgaciones, revistas y todo eso, para que ellos tampoco al hacer este tipo de publicaciones tengan ese enfoque y principalmente no agregan verbalmente con esas palabras, que en realidad sabemos que si sabemos utilizar bien las plantas para el mismo beneficio y principalmente la sanación de nuestro cuerpo, creo que deberíamos pensar en ese sentido, y siento que en muchos de los que yo he leído siempre de esa manera nos han agredido, y te pongo en la mesa este diálogo para que se haga una política pública en esos sentidos, en ese enlace. Gracias. Gracias. ¿Respondemos? Vamos a tomar dos más. Buenas tardes. Gusto volver a saludar a la doctora Lidia y a la señora Antonia, con las que hemos trabajado durante este cuatrenio, ¿cierto, señora Antonia? Grata y sorprendida para bien con el cumplimiento de todos estos acuerdos, pero pues Julio también ya hizo las salvedades, ¿no, Julio? Referente al cumplimiento de estos acuerdos. No están tanto al 100%, sino pues también tienen sus salvedades. Entonces pues hay que tenerlas en cuenta para este próximo cuatrenio y no seguir avanzando solamente por cumplir, sino pensar también en qué impacto estamos brindándole a todos los pueblos indígenas y sobre todo beneficiando para el fortalecimiento de todos estos saberes ancestrales. Efectivamente, pues es un primer acercamiento, como lo dice usted, posterior se vendrán mesas en esta fase de preconsulta. Escuché pues que este es un espacio también para priorizar ustedes como Ministerio de Cultura en qué vamos a avanzar, teniendo los ejes que ha establecido la señora ministra también, los cuales nosotros como pueblos indígenas también acatamos, ¿cierto? Efectivamente hay que iniciar con una caracterización de los sitios sagrados. Todos los pueblos indígenas tenemos sitios sagrados, los 115 pueblos indígenas que también tenemos asiento en la mesa permanente de concertación. Entonces también se establecen que hay unos apoyos para algunos pueblos. No sé de qué manera se articularon y si es en articulación con las organizaciones adscritas a la MPC o es iniciativa del Ministerio del Interior como oferta institucional, porque estos cumplimientos de acuerdo deben ser efectivamente, si estamos en el informe, es en el marco de la mesa permanente de concertación
y no en cumplimiento de la oferta institucional del Ministerio de Cultura. Entonces, la invitación, como dicen ustedes desde el Ministerio, es articular de manera efectiva y directa con las organizaciones indígenas, con nuestras estructuras propias del nivel nacional, territorial, regional, local, municipal, ¿cierto? Entonces, es respetar esas estructuras. Referente al acuerdo H43 del Plan Decenal de Lenguas Nativas, efectivamente se dio la protocolización, pero también en el marco del acta de la protocolización ante la Mesa Permanente de Concertación se creó el Comité de Seguimiento. El Comité de Seguimiento, hasta la fecha, ¿qué funcionalidad ha tenido y qué impacto como inicié mi intervención? Ninguna, ¿cierto? Entonces, es revisar el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en la protocolización del Plan Decenal de Lenguas Nativas. No hay ningún avance del Plan Decenal de Lenguas Nativas. Celebramos porque el plan lo necesitamos como pueblos indígenas. Nomás en la Amazonía colombiana nosotros decimos somos 64 pueblos indígenas, pero de los 64 pueblos indígenas solamente 48 son hablantes de su lengua nativa. Entonces, efectivamente, en este cuatrenio, ¿qué programas, qué acciones vamos a realizar para garantizar la transmisibilidad de estos conocimientos y de la lengua a las futuras generaciones? También ahí en la protocolización y en la realización del Plan Decenal de Lenguas Nativas se afirmó, hay articulación intersectorial, se logró la articulación intersectorial. Pero ¿qué pasa o qué pasó entonces en el momento de la ejecución y del Plan Decenal de Lenguas Nativas? No hay articulación intersectorial porque el Ministerio de Cultura quedó solo para la implementación. Por lo mismo es una de las causas que no se ha ejecutado, porque dicen, para la implementación del Plan Decenal de Lenguas Nativas presupuestalmente no solamente es el Ministerio de Cultura, sino que tienen que ver todas las instituciones, no solamente es un asunto del Ministerio de Cultura. Por el momento, para el Plan Decenal de Lenguas Nativas no hay un plan de acción, a diferencia que sí lo tenemos en el capítulo amazónico del Plan Decenal de Lenguas Nativas. Tenemos un plan de acción ya avanzado que trabajamos, pero quedó también sin implementar. Esperamos que en este cuatrenio efectivamente logremos la implementación de este Plan Decenal de Lenguas Nativas. Cuando dicen, como lo que proyectan cumplir en este cuatrenio, dicen la implementación a 10 años. ¿Cuál es 10 años y desde cuándo vamos a tomar ese decenio, cierto? Desde la protocolización, desde el 2013 cuando inició este tema en el Consejo Asesor de Lenguas Nativas. Entonces definitivamente en fechas posteriores decimos desde cuándo empezamos a contar ese decenio. También hay que revisar el tema del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas. Este está conformado por ley, en el cual también tienen asiento 5 voceros indígenas, que son los representantes de las organizaciones adscritas a la MPC. Hoy ya no somos 5, hoy ya somos 7 organizaciones de nivel nacional. Entonces es revisar efectivamente la representatividad de las lenguas nativas a nivel nacional, ¿cierto? Si somos 115 pueblos indígenas, ¿cuántas lenguas hablantes y que dominan en este momento hay? Y necesitan asiento en ese Consejo Asesor de Lenguas Nativas. 5 personas no son suficientes para asesorar, como siempre nos lo ponen de presente, al Ministerio de Cultura referente a lenguas nativas. Celebramos en su momento también la traducción de la Declaración de Derechos Humanos en lenguas nativas, pero en los pueblos indígenas, en las bases, por lo menos en la Amazonía colombiana, ¿qué hacemos nosotros con una cartilla? ¿Cierto? Vámonos para el Amazonas, vámonos para Taraira, al departamento del Baupés. ¿Qué vamos a hacer
con una cartilla, ¿cierto? Necesitamos acciones en este cuatrenio, así como estamos mirando el cambio de nombre del Ministerio de Cultura, que ya no es el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de las Culturas. Entonces, que lleguen a los territorios, a donde los abuelos los necesitan, todos nuestros saberes ancestrales, ¿cierto? En esa cartilla que nos reparten, bueno, los que sabemos leer, gracias a la vida y a las ventajas que lo podemos hacer, pero ¿qué pasan de los pueblos indígenas que no saben leer por más que esté en su lengua, ¿cierto? Entonces, es revisar ese tema también. Si vamos a hablar de los ejes estratégicos priorizados, está el tema de la memoria viva y de los saberes culturales. Entonces, es efectivamente llegar a los territorios donde nos necesitan, a esas bibliotecas vivas que tenemos nosotros en la Amazonía colombiana. No dejar perder más conocimiento, como pasó en el marco de la pandemia, que se nos fueron muchos sabedores en la Amazonía colombiana, dejando a sus nietos y a las generaciones futuras sin ese valioso conocimiento. Porque el tema de cultura no solamente son lenguas nativas, son nuestros bailes, son nuestras danzas, son todos esos rituales que en el diario vivir iniciamos en las diferentes comunidades desde que amanecemos. Referente a las convocatorias, también hay que mirar el enfoque diferencial, porque así como lo decía hace rato la compañera de la OPIAL, Sandra, hacen convocatorias en plataformas que no podemos acceder porque en las comunidades de la Amazonía colombiana no tenemos ni siquiera fluido eléctrico. ¿Cómo vamos a tener un acceso a un computador? Listo, tenemos acceso a un computador, pero el plan de datos no funciona. Entonces nos quedamos sin postular. Posterior hay una serie de formalidades que, así seamos indígenas, tenemos que respetarlas y por ende a estas diferentes convocatorias como Amazonía colombiana no tenemos acceso. Ya se abrieron unas convocatorias, creo que en estímulos para el fortalecimiento de saberes ancestrales, celebramos eso desde la OPIAC, pero pues hay que mirar también que efectivamente cuándo es conveniente las convocatorias en plataforma y cuándo efectivamente ustedes desde el Ministerio de Cultura pueden llegar a territorio. El Plan Nacional de Cultura, así como lo dice Julio, hay que mirar efectivamente que no hay participación de los pueblos indígenas. Entonces es postular efectivamente en estos 4 años a esta construcción. Lo mismo pasa que en el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, en el Consejo Nacional de Culturas. Señores aquí presentes de la Secretaría Técnica y de las 7 organizaciones adscritas a la MPC, en el Consejo Nacional de Cultura participan los diferentes sectores de cultura, está danza, audiovisual, bueno, pero solamente hay uno como pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces es revisar la participación también indígena en ese espacio tan importante. En ese espacio se actualizó este Plan Nacional de Cultura, se actualizó, ¿cierto? Y nosotros como pueblos indígenas no tuvimos participación. Entonces, es no solamente garantizar la oferta institucional, sino mirar de manera efectiva cómo garantizamos en estos espacios como el Consejo Nacional de Cultura la representatividad indígena. Esperamos que en este cuatrenio seguir trabajando de la mano, de buena voluntad, no solamente con la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, sino con todas estas direcciones que es la primera vez que tengo contacto, ¿no? Porque no solamente es la Dirección de Poblaciones en el Ministerio de Cultura, sino contar con la buena disposición para la implementación de acciones, programas y proyectos en la Amazonía colombiana y en toda Colombia. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En principio, compañeros de la Secretaría Técnica de la MPC, sí sería importante tener una copia de los resultados
del pilotaje, del inicio de caracterización que han realizado de los sitios sagrados, porque ese es un tema que hoy más que nunca se pone, digamos, en la prioridad de los pueblos indígenas, dado las situaciones territoriales que tenemos en todo el mapa nacional. Recordemos que estamos hablando de catastro multipropósito, estamos hablando de una política de reforma rural que tiene que ver directamente con esa clase de lugares significativos y representativos para los pueblos indígenas. Por eso nos interesaría mirar qué tanto han adelantado de caracterización para tener una base de análisis desde la acción del gobierno que se ha adelantado sobre esa materia. Sin embargo, pues es información que está en construcción y que aspiramos disponerla. Señalar que en el tema de comunicaciones, pues, ha tenido todo un desarrollo, ¿no? Y ha tenido toda una serie de aprendizajes. Recordamos allá por los años 1999, cuando apenas se comenzó a abordar el tema de comunicaciones para pueblos indígenas, era incipiente a lo que actualmente es, hasta que finalmente se logró protocolizar la política pública de comunicaciones en 2017, que señala un horizonte para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer en materia de fortalecimiento del pensamiento propio, de la identidad de las manifestaciones artísticas y culturales, y especialmente en nuestra lengua materna, las lenguas propias. Tenemos un marco, digamos, en ese fortalecimiento de la esencia propia de los pueblos, y eso es una ganancia y es una construcción. Destacar que, como todo proceso, pues han habido unos saltos y unas dificultades que hemos podido superar, unos aprendizajes con la institucionalidad encargada de promover la cultura y la comunicación. Y entendemos también de que han habido diferentes grandes dificultades, más bien presupuestales. Esperamos que ahora en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo podamos superar, y más con el enfoque de los 4 pilares en los cuales se señala desde este gobierno y este ministerio. Pero sí llama, ya hay hechos en los cuales sí nos llama mucho la atención. Uno, el tema de las escuelas taller. A veces es necesario contar muy bien la historia, porque la historia contada menos, digamos a medias, genera confusión, y los pueblos indígenas no vamos a caer en eso. El tema de las escuelas taller, ya ustedes lo saben, la verdad sea dicha, la diferencia con los pueblos, con las organizaciones indígenas, es porque se presentó un operador de por medio, y el operador, pues lógicamente como operador no va a trabajar gratis, y entonces los escasos recursos que se asignan desde el Ministerio de Cultura, pues es inaceptable que a estas alturas se quede en manos diferentes a los pueblos indígenas, y más cuando son pocos. Las escuelas taller son una herramienta y un mecanismo importante que permite reafirmar costumbres, saberes, lengua y prácticas propias de los pueblos indígenas, pero no de esa manera. Y eso lo señalamos en la sesión de la CONCIP, la Comisión Nacional de Comunicaciones CONCIP, en el sentido de que cómo así que a estas alturas alguien va a manejar procesos de fortalecimiento de la lengua propia de los pueblos, que no seamos los pueblos indígenas. Eso no puede suceder. Y desafortunadamente, pese a todo, continuaron, y eso nos inquieta. La forma como se sigue implementando en 2022, cómo así que a estas alturas
van a iniciar procesos que desconocemos los pueblos indígenas. Esa clase de prácticas molestan y son irrespetuosas, y eso no debe continuar. Aspiramos que con la nueva ministra pues esas prácticas desaparezcan y de verdad se implemente aquella expresión repetitiva del enfoque diferencial, que sea respetuosa con los pueblos indígenas, que permita fortalecer los procesos organizativos y que permita que los pueblos indígenas seamos constructores de nuestros propios procesos, porque ya hemos aprendido, ya tenemos la experticia necesaria para enfocar nuestros propios procesos. Entonces, eso nos llama la atención. Aquí así, eso es lo que ha venido ocurriendo en este país en muchos temas, que otros nos vengan a, digamos, a dinamizar procesos que perfectamente podemos adelantar los pueblos indígenas. Nos llama también la atención el tema del viceministerio de la economía naranja, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la economía naranja es un modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo que tiene énfasis en lo económico, y por eso la ley de la economía naranja, que fue promulgada en 2017, es la ley de la recursividad, así se llama. Y comenzamos a escuchar el tema de la economía naranja por allá en 2013, cuando se hizo el lanzamiento del libro Prácticas y Culturas, algo así, de un señor Buitrago y del expresidente Iván Duque, 2013. Allí comenzamos a escuchar el tema de la economía naranja, y fue impulsado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces es un concepto capitalista que se quiere implementar para sacar más lucro, ¿cierto? Para sacar dividendos, para generar dividendos a partir de las manifestaciones culturales y de los saberes, entre ellos de los pueblos indígenas. Ese tema nos inquieta mucho. Si eso se va a implementar sin mucho diálogo, consideramos más un peligro que otra cosa para los pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces, ahora todo se quiere capitalizar, todo para sumar el capital, para incrementar la ganancia, y en esa dinámica nosotros no podemos entrar. Afortunadamente, pues, el presidente Petro en su intervención ante las Naciones Unidas manifestó su inquietud de cómo el capital estaba acabando, entre otras, con la vida. No vaya a acabar también con las manifestaciones culturales que hacen parte de la vida y de la esencia de los pueblos. Entonces ese tema nos inquieta mucho cuando se va a poner a marchar ese tren de la economía naranja, y se crea un viceministerio expresamente para eso, para impulsar los 7 pilares de la economía naranja. Eso nos inquieta francamente. Lo demás estaremos atentos. Sin embargo, pues este es un diálogo inicial, la información la recibimos, ¿cierto? No todo será agradable, todo está en construcción, pero afortunadamente hay voluntad política. Eso es lo que hay que rescatar, de construir, de generar aportes entre unos y otros, y los pueblos indígenas hemos manifestado que como sujetos políticos proponemos, actuamos, nos comprometemos y queremos tener país no solamente para pueblos indígenas, sino para toda la nación colombiana, pero en garantía de derechos, que permita seguir existiendo a los pueblos indígenas en el tiempo y en el espacio, y que eso fluya a través de la acción institucional con la cual se enfoca la inversión social, especialmente en estos 4 años. Eso queríamos señalar, y por lo demás pues reconocemos de que hemos avanzado en la implementación de la política pública en líneas importantes que nunca antes habíamos avanzado. El tema de patrimonio, por ejemplo, de los acervos
audiovisuales, documentales, fotográficos, como fortalecimiento de nuestra memoria, la memoria de los pueblos indígenas, que es importante avanzar, pero que también es importante enfatizar. Y el tema de las lenguas, pues si bien hay un ejercicio de haber definido una ley que fortalezca las lenguas propias, en materia de implementación, pues todo está por hacer, todo está por hacer. Entonces eso queríamos señalar y pues estaremos atentos en las discusiones y en los acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo. Gracias. Había Yo- 1, 2, 3, 4. Les pido por favor brevedad en la palabra. Más puntual en el tema. Es frente al tema del proyecto de la política pública, como eso está en construcción y concertación, no se enfoque solamente en el tema investigativo. Le pido, dentro del marco del respeto, es cómo potencializamos las vivencias culturales identitarias por pueblos. ¿Qué quiere decir con eso? En el marco de la reivindicación de la memoria histórica y sus hechos y sus antecedentes. Ese es uno. El otro tema también tiene que ver con la protección de sus tradiciones artísticos, culturales y vivenciales, que desde la oralidad y desde la espiritualidad en un territorio o sitios sagrados. Entonces ya mire que son 4 puntos, no solamente eso es el territorio y sus sitios sagrados, es el tema espiritual, el tema de la vivencia cultural desde el enfoque de la oralidad, pero desde la acción participativa de los pueblos, ¿sí? Pero es que aquí hoy siempre está con ese modelo de investigación, de extracción, y pienso que ya es hora de cambiar. Hay otro punto que también hay que cambiar, es esa violencia hegemónica que hemos traído durante años, desde la llegada del colón mismo, ¿sí? Esa herencia que nos ha dejado aquí a mirar, a odiarnos, a mirar con rabia o no aceptar el pensamiento ajeno o de la otra persona. ¿Cómo va a ser esa pedagogía social para cambiar ese pensamiento, descolonizar ese pensamiento de violencia? Cuando en los medios de comunicación lo único que hacen es disparar con juguetes, armas bélicas. ¿Cuál va a ser ese potencial? Los indígenas en territorio, que no tenemos los medios de comunicación, son distintos los juegos de los niños. Los juegos son distintos y son más amigables con la naturaleza. Mire que abramos esa posibilidad de esa acción participativa, ¿sí? No solamente desde el enfoque de la investigación o la extracción informática. Lo audiovisual no sirve, lo pedagógico en territorio, pero más funciona en el tema de la oralidad. Comparto con la palabra que dice aquí la compañera de Amazonas, cuando la oralidad nos ha sostenido 500 y pico de años. Ha sido una estrategia de sobrevivencia, de pervivencia. Entonces, desde ese enfoque sería que para esa política indígena se contemple esos 4 pilares, desde el territorio espiritual, desde las vivencias culturales y también desde la acción participativa, pero también traer el tema de la reivindicación de la memoria histórica, la deuda que tienen hacia los pueblos originarios. En este caso aquí, territorio Colombia, serían 115. Y con esas actividades, los felicito, que son como 17 o 18 puntos que han podido avanzar con proyectos. Pero siempre quedamos en un área de un proyecto, ya no queremos ser eso, al menos que aparezcamos como un ítem con política pública de inversión, que eso para preservar y salvaguardar esas culturas en su diversidad. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, quería como complementar en ese sentido, es que pues, en este Ministerio de Cultura pues es muy importante y de vital importancia para nosotros los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, lo que estamos proponiendo es que, bueno, ya hay, por ahí los otros compañeros ya lo han manifestado, que nosotros en este nuevo cuatrenio que vamos a tener, pues se consolide el capítulo indígena, ¿sí?, para el afianzamiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, para la pervivencia en el tiempo y en el espacio. Queremos que ese capítulo indígena esté bien constituido, bien construido, y que realmente pues, contemple todas las visiones de los 115 pueblos indígenas, ¿no? Pues porque nosotros de todas maneras como Consejo Regional Indígena del Cauca pues somos 11 pueblos, y creo que en las políticas que se han venido dinamizando acá con el Ministerio de Cultura, en muchos de ellos nosotros no hemos sido actores directos, ¿sí?, en ese sentido. Entonces no estamos en todos los componentes que se han venido trabajando, en algunos, ¿sí? Entonces por eso pues dejamos ese precedente, y pues en este nuevo cuatrenio pues sí vamos a estar mucho más en esa parte participando activamente. Entonces en ese capítulo indígena ahorita por ejemplo se está recibiendo o se están dinamizando los diálogos regionales, ¿sí?, vinculantes, ¿sí? Entonces es allí donde nosotros también hemos manifestado al Departamento Nacional de Planeación de que después de terminado esta fase de los diálogos regionales vinculantes, lo que se haya asumido ahí, lo que se haya propuesto de las comunidades, pero nosotros también se debe tener en cuenta como insumo para complementar lo que nosotros vamos a trabajar en esta propuesta de Plan Nacional de Desarrollo con esta nueva ruta metodológica que nosotros tenemos. Entonces, ese sería en esa parte, y pues ahí sí ya tendríamos que ese capítulo indígena debe estar bien fortalecido con los ejes estructurales, bien, bueno, ahí nos tocaría que ponernos de acuerdo frente a todo lo que ustedes vienen hablando, por ejemplo, la lengua nativa, los sitios sagrados, tendríamos que volverlo a redimensionar, ¿sí?, en esa misma medida. Entonces tendríamos que hacer ese ejercicio, y de igual manera pues sí hemos venido haciendo énfasis, es que de todas maneras todas las instituciones del Estado deben avanzar en la adecuación institucional, que ese siempre es la que estamos solicitando, la adecuación institucional, porque esa es la que nos ha impedido de todas maneras. Hay buenas intenciones, como lo decíamos, hay buenas intenciones de poder hacer acciones, pero los trámites administrativos afectan las dinámicas organizativas, entonces mucho trámite, y en este sentido, pues en ese capítulo indígena también nosotros estaríamos obviando la oferta institucional, ¿sí? Nosotros no estaríamos en ese sentido como oferta institucional, sí, porque vamos a tener un capítulo indígena propio con ejes estructurales, que allí pues tendríamos que buscar en el tema administrativo, en la adecuación sociocultural, pues las dinámicas organizativas, como decía la compañera, de los procesos organizativos que tienen las autoridades, las organizaciones zonales, y que a eso pues se contribuye a afianzar este proceso. Entonces quería como hacer énfasis en esas directrices. Bueno, lo mío son dos puntos. Uno tiene que ver con la dirección de poblaciones, donde les solicito directamente a la nueva directora el tema de que nosotros en el 2021 hicimos un convenio del auto 004 de la sentencia T025 con pueblos indígenas, sentencias restitutivas de derechos territoriales, sentencias número 33 del 28 de junio del 2018 y autos interlocutorios. ¿Sí? Esto se hizo con 4 pueblos indígenas. Entonces está el pueblo Cancuamo, está el pueblo Mizar en Belén de los Andaquíes, está el resguardo de Cuti, donde se quedó en que estos pueblos obviamente se tenían que trabajar este año. O sea,
teníamos el consecutivo, pero por motivo de esto de garantías pues no se pudo. ¿Qué respuesta nos dieron a nosotros por parte del Ministerio de Cultura? Ustedes iban a hacer una licitación, ¿sí? Para tener una persona, un operador que acogiera todos los convenios de ustedes, ¿sí? Cuando nosotros entregamos los productos, allí iba escrito y se dijo claramente que para continuar con estas órdenes de sentencia, sí o sí teníamos que seguir con el convenio directo. ¿Esto por qué? Porque resulta que nuestros comuneros no creen en la palabra de personas particulares. ¿Qué dicen los de Minicultura? Dicen que ya como tienen ustedes un operador logístico, este operador tiene personal capacitado para sí o sí seguir desarrollando y ejecutando las actividades en el marco de las órdenes de sentencia. ¿Sí? Entonces ahí, por un lado, nos están incumpliendo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que si es por este año el tema de las garantías, ustedes por licitación contrataron a X empresa, habíamos dicho que aún así nosotros íbamos a ir subcontratados para que la gente en los territorios pudieran hacer y nosotros pudiéramos seguir ejecutando, ¿sí? Pero ahora, como ya tienen firmado, que no, que ellos sí o sí van a ejecutar ellos solo el tema de órdenes de sentencia, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, el otro tema, lo hablaba Diana, que nos hemos encontrado ya 2 veces en espacios del Consejo Nacional de Cultura. Vemos que la situación actual de las comunidades étnicas en materia cultural realmente es muy preocupante. Lo digo porque resulta que el 6 de enero del 2022 sacaron una ley, que es la 2184, ¿sí? Donde nosotros no teníamos conocimiento y a esa ley le hice yo una revisión a ojo de pájaro y a nosotros nos excluyeron ahí. ¿Sí? Aparece la representación de todos los consejos nacionales de cultura, que son 15, menos la de comunidades indígenas y menos la de comunidades negras, afro, raizales y palenqueros. En mayo, cuando hubo la última reunión del Consejo Nacional de Cultura, nos pidieron trabajar en unas mesas de recomendación y hacer unas recomendaciones. Nosotros las hicimos basadas en el capítulo étnico, en el subcapítulo, y por último pedimos la revisión de esta ley donde solicitamos incluir representantes de comunidades indígenas y comunidades afro. Ahora yo hago la siguiente pregunta para que ustedes pues lo dialoguen con Fomento, que son los que manejan el tema del Consejo Nacional. Si allí hay 15 representantes de los diferentes sectores sociales, nosotros como indígenas nada más tenemos una sola representación. ¿Por qué no puede haber 4 representaciones o 6 representaciones más donde haya participación o más bien representación de cada una de las organizaciones a nivel nacional? Eso era lo que quería comentar. Vamos a hacer 2 más y cerramos. Usted, la compañera que les doy la palabra. Buenas tardes. Mi nombre es Nil Ferrera. Extiendo un caluroso saludo. Soy del Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas del Gobierno Mayor.
bueno, celebrando este nuevo sistema de gobierno. Quería manifestarle, de acuerdo a lo que dijo la compañera de OPIAD, nosotros como pueblos originarios necesitamos también tener ese sistema de podernos hablar sobre el tema de cultura. Cultura no es solamente yo hablar, o solamente vestirme, o solamente expresarme en una lengua, pues también hace parte del trabajo con las lenguas nativas que celebramos, que sea Colombia un país que tenga esta ley, gracias a quienes aportaron en este proceso desde el Ministerio, pero también agradecerles a quienes en las comunidades también llevaron este trabajo y el trabajo de ellos, ¿verdad? Nosotros solamente somos estas personas que estamos en proceso, pasamos y llevamos un poquito de digamos, como de esos procesos donde se debe salvaguardar todo ese conocimiento y esos saberes. Les digo que desde la gastronomía nativa, yo soy innovadora emprendedora de la gastronomía nativa, que me conoce yo creo que mucho más al exterior que al interior, y eso nos pasa, pero es de cuidado, porque si bien es cierto buscamos economía, claro, el indígena no puede también vivir llevado, arrastrado, sucio, sin ropa. Necesitamos tener una garantía, y lo digo, ese conocimiento y ese saber para nosotros no nos significa dinero, para otros sí, sí nos significa mucho, porque es un conocimiento, un saber que para nosotros es mucho, ¿cierto? Muchos de los que estamos aquí dicen, no, que allá los de la comunidad no sepan que esto se gana plata, pero realmente yo me he dado esa oportunidad, y la gente también me ha dado la oportunidad de poder decir, sí vale, lo que usted sabe vale, lo que usted conoce vale, por eso hay que salvaguardarlo. Y desde este sistema en el cual yo estoy en una convocatoria, y yo creo que estoy próxima a perderla si no me dan la mano, porque claro, como indígena tengo que aplicar una plataforma, tengo que tener una casa, tengo una casa con condiciones, claro, debo tenerla. Y obvio que eso es uno tener empresa, pero no empresa para, como decía, para enriquecer y dar los saberes a otra persona, y no para fortalecer en lo interno, que es lo que tenemos que trabajar. Por eso, bien ya lo han dicho, las instituciones nos han tomado mucho en investigación, se lleva la información, pero no queda un trabajo en la comunidad, que debe ser interno más, porque nosotros, lo tomo de la compañera que dice, están utilizando la medicina, se están apropiando de otros conocimientos. ¿Por qué no fundamentamos en quiénes somos como indígenas? Por lo menos yo, pues aquí en Bogotá no puedo andar con mi traje, porque si ando con mi traje ando sin ropa. Como huitota no puedo exponer órganos. Como huitota en Bogotá me muero de frío si me coloco mi corteza por ahí y ya me tomaría foto y diría escándalo, ¿cierto? Son otras partes donde tenemos que expresar esa cultura, esa cosmovisión, todo ese origen. Entonces, lo que voy, digo, no voy a hablar más sobre ese tema, pero a lo que voy es que necesitamos, si bien es cierto, CONCYT tiene un tema para fortalecer las comunicaciones, que es muy importante. A mí me han dado mucha comunicación, me han regalado mucha plata en eso, porque la comunicación vale. Pero nosotros necesitamos concertar el tema de cultura como cultura. Hablábamos de la comisión temática, que hay un avance, hay una propuesta, y yo creo que estaríamos en sintonía para poder seguir trabajando eso, y que le pedimos que sería una de las maneras para poder llevar ese sistema propio de concertación en tema cultural, ¿cierto? Tema cultural, porque el tema cultural realmente tiene que ver también con la vida, ¿cierto? Entonces no podemos aislar, porque si decimos es transversal, a veces dicen las mujeres son transversal, pero no hay nada ahí, tenemos que ser puntuales, ¿cierto? Entonces quería, así como están esos sistemas, claro, y es obligación de nosotros, como los que estamos aquí, poder seguir fortaleciendo en que la garantía esté mucho más al interno, y allá donde no llega ninguna garantía. Yo creo que estamos en día, ¿cierto?, de que
de que en este gobierno se está pensando en descentralizar un poco más y que llegue realmente a las comunidades, de qué manera también puedan hacer ese ejercicio con mucho perfilamiento a lo que ellos tienen en todos los temas, porque realmente nosotros como pueblos indígenas aportamos y luego ahora nos dicen no, que entonces le estamos dando, hablo porque soy amazónica, hablo en la parte amazónica, estamos aportándole el aire al mundo, ¿cierto? Y ahora nos dicen no, pues no podemos declarar a los ambientalistas, ¿no? Bueno, hacen cualquier cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que se ha salvaguardado, con lo que se ha, digamos, cuidado, pero ¿quién garantiza eso? Nadie, ¿cierto? Entonces, en vía de eso, necesitamos que se garantice esa mesa temática, pues como estamos iniciando diálogos, ojalá que lleguemos precisamente para que podamos avanzar. Y como el Consejo Asesor de Lengua, pues nosotros también, en mi caso, veo que para que haya mucho más avance, pues tenemos que hacer planes de acción, que sean realmente efectivos, que involucre a la comunidad de base, porque yo creo que ya nosotros sabemos leer, sabemos escribir, muchos en territorio, más que nosotros, más que yo, dijo el sapo, saben hacer cosas mucho más estructurales que nosotros mismos, que a veces estamos aquí como representando y decimos, pero a veces pensamos que no es suficiente con la representación que hacemos, sino que hay que hacer mucha más acción en territorio. Muchas gracias. Gracias. Como dijo el sapo. Gracias, buenas noches con todos y todas. Yo quería aprovechar esta última palabra que se me concede en el trabajo el día de hoy. Mi nombre es Silvana Cinti, yo hago parte del equipo de comunicaciones de la Confederación Indígena Tayón y está un poco al frente del tema de los convenios que pasan por el territorio en el 2022. ¿Sí? Esta intervención un poco para hacer una pequeña salvedad con respecto al proceso que nos falta por surtir, ya que pues entiendo que hay unas alertas sobre los tiempos que nos quedan, pero yo quisiera poner sobre la mesa y en nombre del pueblo Arhuaco y la Confederación Indígena Tairona que estamos muy comprometidos con el cumplimiento de estos acuerdos, que todos los trámites administrativos pues han estado surgiendo en la medida de nuestras posibilidades y que tanto el Cabildo Gobernador como la Directiva General del Pueblo Arhuaco han estado reunidos desde la semana pasada, pensándose en componente de comunicaciones y asumiendo compromisos con respecto a estos convenios. Muestra de eso, ya han salido unos, ya los hemos firmado y estamos avanzando con la mayor agilidad posible en el tema. Nosotros no quisiéramos que esto se dilatara más, porque como ven, los equipos técnicos son limitados desde las organizaciones y nosotros quisiéramos, digamos, poder finalizar lo que compete a ejecutar los convenios pendientes para podernos dedicar al nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, pues comunicarles que el Cabildo Gobernador asumió la responsabilidad personal de la ejecución de estos convenios y contrató un equipo exclusivamente para la ejecución de los mismos. Y si ustedes se fijan en cuanto a los fondos presupuestales y las actividades comprometidas, son menos de la cuarta parte de lo que hemos venido ejecutando en años pasados. Entonces, a nosotros los tiempos realmente no nos preocupan y quisiéramos que a ustedes no les preocuparan. Nosotros podríamos pues, brindarles esa facilidad hoy en mi palabra, pero si lo desean en un documento de parte del mismo Cabildo Gobernador, lo podemos hacer. Esa era una pequeña intervención que quería. Bueno, ya entonces vamos a finalizar, pues de agradecerle al Ministerio de Cultura, pues todo lo que nos han traído, su formación, a todos los participantes, sus observaciones y seguimientos, y recordarles pues que hay que recoger todo esto y hacer los acuerdos y prepararnos para eso, porque pues sabemos que la consulta es un reto y que vamos a es exigente, ¿no? En tiempos y en las situaciones. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes y bueno, nos vemos mañana entonces.
van a distribuir. Claro, los tiempos son preocupantes porque una cosa es lo que nosotros queremos ser, nosotros también, y otra cosa es lo que los abogados, los secretarios generales, los coordinadores de contratos jurídicos y estrategias los tiempos. Nosotros también es una preocupación porque por nada del mundo queremos que esos recursos que ya están contratados con ustedes pues no se ejecuten. En serio no tenemos otro uso, esa es la idea. Quedamos aquí con el compromiso de hablar con el secretario general para que nos deje hacer el convenio que sea, tal vez les pediría como una carta, como esa solicitud que hicimos a ustedes que ya tienen la capacidad instalada, que ya tienen el equipo listo, y con eso nosotros vamos a hablar con el coordinador de contratos y el secretario general, porque creemos que nuestra intención es hacerlo. Y habría que bajarle medio mes, ¿no?, a la propuesta. Es posible, entonces revisamos, le ajustamos los tiempos, pero que en la carta de propuestas se va a cumplir el 15 de diciembre y ya se no, esto es un 30 de diciembre y ya se igual. La propuesta estaba a que inicialmente Marina, ¿a cuándo? A 15 de diciembre era la propuesta. Entonces tendrían 2 meses, ¿vale? Y ejecutamos los por eso no existe. Y no todas las respuestas se consolidaron, traemos todo preparado para la mesa de consulta. Si tienen más propuestas de programas en sintonía con las líneas de la ministra, por ejemplo esta de Cultura y Medio Ambiente, en la cual todos los aportes que nos hagan ustedes serán bienvenidos para este proceso colectivo, bienvenidos. ¿Vale? Ahí también, no, la política de economía naranja está en completa reestructuración, esa es una prioridad de gobierno y una prioridad de la ministra de Cultura. Y sobre lo que pasó con las escuelas taller, aquí están Viviana Tallo y Cristian Cárdenas de la Dirección de Patrimonio. Creo que el mensaje nos queda claro y nos lo llevamos clarísimo al Ministerio para cuando concertemos las propuestas, al menos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los saberes tradicionales. Ya sabemos que el trato debe ser otro y el enfoque diferencial debe ser otro. Nos llevamos el mensaje completo. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias.